Y hasta que por fin, un día con trades buenos. Más que la ganancia en dinero, que son $60, que la verdad, pues para mí está bastante bien. Es un día promedio de ganancias. No es tampoco algo muy exagerado en bueno en ganancias, pero está, la verdad, súper. Súper porque los anteriores días, y de hecho te diría que las últimas semanas han sido muy de $10, $20, break even, $10, $20, break even, 10, 20, break even. Así que salir de ese break even y tener ya un día de $60 en ganancia es una motivación muy buena, muy grande. Y más que eso es las decisiones y los trades. Así que vamos a pasar con DTSK, que sería el primer trade de hoy. Como pueden ver es una penny por debajo de $1. Y por ser penny debajo de $1, lo que hizo fue esto de aquí, vender, pero con muy poquito riesgo. Muy poco, de hecho vean que 30 acciones al 0,5, eso son $15. Creo que toda la posición no llegó a ni siquiera los $100. Coberturas muy rápidamente, coberturas por aquí. Y bueno, ya lo último de estos dos trades, esto es sacarme, o sea, salirme de todas las ventas. Se me quedó una acción más, por lo cual esa acción es la que vemos aquí en compras. No es que haya comprado, ya saben que mi regla para mí es no comprar, no puedo comprar, no sé comprar. No sé de momento muy bien ni tengo un sistema de compras, así que simplemente en mis reglas están no comprar, solo vender. Por lo cual ganamos $10, lo cual está bastante bien. Era una penny, eso se movió mucho, aunque parezca que es poco. De hecho, lo voy a poner grande. Esto, aunque parezca que es muy poco, pues vean que esto ya es un 15% y esto de acá es un 20%. O sea, es bastante en porcentaje. Y empezamos ahora sí a los más interesantes. Creo que como interesante, vamos a empezar con Sidu. Creo que este es una acción que hoy está viendo mucha gente, porque es un patrón muy conocido en small caps. Yo empecé a operarlo un poquito antes porque yo tengo otro sistema, pero la idea era empezar a vender. Yo empecé a vender muy rápido. Aquí yo empecé mis ventas, pero esas ventas realmente fueron con muy poco riesgo. O sea, vean que fueron de a 10 acciones, que son $30. Luego voy a poner eso en un minuto porque quiero que vean cuando ya empiezo a agregar de verdad, por así decirlo. Y aquí, de hecho vean que aquí ya empiezo a agregar, bueno, eso fueron solo 10, aquí empiezo a agregar 10, aquí 10 y aquí 5. Vale, aquí empiezo a agregar 10, pero como les digo, empezar a agregar desde muy antes, pero muy poco. Cuando empiezo a agregar de verdad me refiero a bastante, es aquí. Lo primero que hago es cortarme todo, cerrarme todo en stop loss. Y cuando veo esta reacción de estas dos velitas, yo quería ingresar. Esto llegó al 3.38. Yo quería ingresar, vamos a poner línea horizontal, más o menos al 41. Yo quería ingresar al 41 y no llegó. Se quedó muy cerca, pero no llegó. Como no llegó y reaccionó con esas dos velitas rojas, yo pensé, pues quizás ya es momento de que empiece a ingresar en ventas sin que llegue a ese nivel. Y empecé a ingresar 10 y nuevamente 10. Cuando veo que otras dos velitas rojas, aquí ya vuelvo a ingresar otras 10 para completar, si no estoy mal, unas 60, 70 acciones. Y ya me quedo con una posición media, más o menos por aquí. Se los voy a marcar. Más o menos por aquí. Luego pues ya es cuestión de caída. De hecho, caída que podía haberle ganado bastante más. Empieza mi primera cobertura aquí. Siguientes coberturas aquí. Y por último todo en cubrir aquí. Esto es más o menos un 19%, 20%. Y las últimas fueron a un 13, 14%. Podía haberle ganado un poquito más. Un 7% más. Lo cual hubieran sido unos... no sé cuánto dejé, pero a lo mejor hubieran sido unos $10 más, incluso $15 más, que hubiera estado muy bien, pero pues como les digo, cerré, nada que hacer. Luego tenemos ya el último trade del día de hoy, que estamos hablando de SDA, EGDA,
Y tenemos venta por aquí. Esto empezó muy bien, mucha volatilidad, mucho movimiento. Y la verdad se dio el escenario para mí perfecto. Para mí el escenario ideal. Empezó a subir mucho, ruptura de máximos, empiezo a vender. En esta segunda venta, vean que esta segunda venta, en videos anteriores, vimos cómo me tocaba el stop loss justo al punto, o sea, al 1.48, yo tenía el stop loss 1.48, el precio me da el 1.48 y luego comienza a caer. Como les dije en ese video, eso suele suceder hoy por ti, mañana por mí. Y lo que pasó fue que aquí llegó al 1.77 y se me activó la entrada al 1.78. Vean, 62 acciones al 1.78. Si de aquí hubiera caído completamente, si la caída después, en vez de darla aquí, la hubiera hecho desde el 1.77, yo hubiera entrado en el 1.78, hubiera sido increíble. No se dio. Siguiente vela, sigue subiendo y lo que sucede es que me quito todo en stop loss. ¿Por qué? Porque al igual parece que se alinearon los astros para que ambos gráficos, este y Sidu hubieran sido muy similares, porque vean que en ambos lo que hice fue cubrirme, reacción de 2 velitas y volver a ingresar. Lo mismo en EGDA. Tenemos ventas, me cubro, me quito todo en stop loss y vuelvo a agregar ventas y después de agregar estas ventas de aquí, vuelvo nuevamente a agregar otras ventas de aquí. Por cierto, esas ventas sí tenían stop loss aquí, stop loss corto, al igual que en Sidu. Estas ventas de aquí, o sea, las últimas ventas, esas ya tenían un stop loss corto. Para mí un stop loss corto es, en porcentaje, menos de un 10%. Si pongo que estas entradas se realizaron en un precio promedio de 3.19, un stop loss de 6% me parece muy poco. Como les digo, si ya han visto mis videos, mis stop loss suelen, de hecho, es que no hace falta sino mostrárselos. Si yo más o menos ingreso una entrada, otra entrada, tengo un precio promedio, pongamos de por aquí, y me saco todo en stop loss, es un 7%. Si miro las entradas de más abajo y tengo en cuenta las entradas de más abajo, voy a marcar que el precio promedio sea un 10%, un 15%, lo que sea. Suelo tener stop loss muy largos, bueno, 20% para mí no es muy amplio, pero quizás para muchos otros traders o en otros estilos de sistemas, otro tipo de trading puede ser muy largo. Por ejemplo, aquí, desde mi primera entrada, subió un 20%. Me quito todo en stop loss. Vuelvo a ingresar, se empieza a dar bien. Lo que hago es aguantar la operación después de que se da bien, de que hay una buena reacción. Tengo más o menos un precio promedio por aquí, más o menos por aquí en la línea de color rosa. Y empiezo a proteger al nivel... Esto está un poquito más abajo del promedio, más o menos por aquí. Empiezo a proteger al 20%, bueno, en este caso 23% de ganancias. Y aquí es a cubrir. A medida que va bajando, cubro vean, aquí pueden ver de una acción, pero voy cubriendo todo. Cada vez que baja, cae unos cuantos céntimos, cubrir. Aguanta céntimos, cubrir. Y bueno, empiezo a cubrir al 22%. Las coberturas más bajas fueron al 36%. Y luego finalizo ya todo al 27%. Dándome, de hecho aquí lo pueden ver. Vale, no, ya no se puede ver el porcentaje. No pasa nada. $60 en ganancias. Cerramos la semana positivo. Súper bien la semana, la verdad. No me puedo quejar. Podría haber sido mucho mejor. He cometido muchos errores durante esta semana, durante este mes. Pero tenemos el mes en ganancia, estamos ganando. Muchas enseñanzas, muchas cosas que mejorar, mucho que aprender. Pero estamos haciendo las cosas bien. Desde los últimos videos, puntos de inflexiones que había comentado de cambiar mi propio trading, que sabía qué cosas tenía que cambiar, todo lo he hecho. Desde que lo he cambiado, se ha notado completamente en los resultados, en el trading, en psicología emocional, en todos los temas. Así que es cuestión de continuar con lo que he estado haciendo, continuar haciendo las cosas bien, mejorando un poquito más, como siempre. Y quizás tomarme unos días, por ejemplo, tradear la próxima semana normal. Y en enero empezar a evaluar
el tema de subir size, de subir riesgo. ¿Por qué? Porque con lo que estoy haciendo $25 de ganancia. A ver, por ejemplo, Sidu en este caso sí es cierto que si yo aguantaba más, es un 10% más. Este 10% a lo mejor es unos $20 más, $15 más. Pero, aparte de eso, porque claro, yo estaba perdiendo. De hecho, yo tuve durante el día de hoy pérdidas. Vean, vamos a ponerlo en horario. Vean, por ejemplo, a ver, empezamos con las ganancias de TCK. Fueron pocas. Sidu, por ejemplo, perdimos $6. Y luego tenemos EGDA, en donde perdimos $30. O sea, se pierden esos $30. Y luego aparte... Sí, no se perdió más. Se pierden $30, pero EGDA, aparte de los $30 en pérdida, ganamos esos $30 y luego ganamos $25. O sea, a EGDA fue un total de unos $55, $60 que le ganamos. Solo que como tuvimos unas primeras pérdidas, pues eso nos rebaja la ganancia. Pero todo el trade bajista fue un trade de a lo mejor unos, como les digo, $55, $60. Y pues hubiera sido increíble que no tuviera que haber cerrado en pérdida, sino que directamente desde aquí se da todo el trade y puedo cerrar en $60 directamente en ganancias. Pero nos tocó primero perder, aceptar las pérdidas. Al fin y al cabo es el sistema, es como... se me da bien operar y también me gusta. Sí es cierto que en algunos casos las pérdidas se pueden ahorrar, pero no es mi caso. Sin nada más que decir, nos vemos el lunes 29 con un nuevo video de trading si tenemos entradas. El mercado está bastante activo, por lo cual creo que sí vamos a llegar a tener trades. Así que les deseo muchos éxitos y bendiciones.